Hace unos meses atrás, cuando todavía estábamos estudiando el Evangelio de San Juan, me recuerdo que yo les hablé que ahí había una enseñanza más profunda, pero que no la iba a tocar. ¿Se acuerdan ustedes? Les dije que hay una enseñanza más profunda, pero hoy no la voy a tocar. Pues hoy sí se la voy a tocar. A ver si están preparados para recibirla. Vamos al capítulo 11 entonces de San Juan. Y creo que van a ser como unos 3, 4 mensajes acá en esta lectura bíblica. Capítulo 11 del Evangelio de San Juan. ¿Estamos listos para leer la palabra del Señor? Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Padre nuestro que estás en los cielos, te suplico, te pido dirección, Señor, y guianza del cielo, iluminación de lo alto, para que tu palabra pueda ser interpretada, discernida, Señor, en la verdad, para edificación de tu pueblo, para nuestra bendición y firmeza, Padre. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siempre que estudiamos las enseñanzas y la obra de Jesús, uno no debe quedarse solamente en lo que lee o en lo que oye acerca del pasaje bíblico, sino que tiene que ir más profundamente, porque en cada obra y en cada enseñanza de Jesús había otra enseñanza. Para ponerles un solo ejemplo sencillo, en el primer milagro de Jesús, que fue convertir el agua en vino, ahí no solamente era el milagro de la conversión del agua en vino, sino que las palabras del maestresala son importantes para la otra enseñanza que había. Y le dijo que todos servían primero el mejor vino, y que cuando ya estaban medio tocadillos, servían el vino que no servía, porque no se iban a dar ni cuenta. Pero entonces viene y dice: no, este ha reservado el mejor vino
para de último, para después. La enseñanza prácticamente ahí, y quiero que pongan atención porque si no aquí han venido. Entonces, la enseñanza ahí es profunda, porque el punto está, el judaísmo con toda su liturgia, el judaísmo con todas sus ceremonias, representaba el primer vino. El primer vino que ya se había terminado, que ya no producía nada, pues. Y en cambio Jesús, el nuevo Jesús era el nuevo vino que venía para satisfacer a las personas que estaban ahí en esa reunión. Es decir, había una enseñanza más profunda. Ahora, cuando tocamos aquí este pasaje de la resurrección de Lázaro, solamente los que quieren estudiar la Biblia se dan cuenta que hay un paralelismo con Israel único y profético. Un paralelismo con Israel. Y eso es lo que vamos a tratar hoy, de sacar la enseñanza, ese paralelismo del milagro de la resurrección de Lázaro, el milagro de la resurrección de Lázaro con Israel. ¿Cuál es la lección profética que sacamos, que extraemos de este pasaje? Comencemos entonces. La ciudad de Betania, por aquí comenzamos, por la ciudad de Betania. Esta ciudad de Betania donde vivían Lázaro y sus dos hermanas, María y Marta. Ya el evangelista nos dijo que María fue la que ungió al Señor con aquel perfume y que le enjugó los pies con sus cabellos. Este era el lugar que el Señor frecuentaba, donde el Señor frecuentemente se hospedaba. Ahora, cuando yo toco esto, yo digo, qué maravilloso, qué bendición la de este hogar de María, de Marta y de Lázaro, que siempre que el Señor venía de allá de Capernaum, de la Galilea, iba a hospedarse a la casa de ellos. Habían tantas casas, pero el Señor se iba a hospedar a la casa de Lázaro, María y Marta. Habiendo tantas casas, habiendo tantas familias, y el Señor vive en nuestros hogares, el Señor se ha hospedado en nuestros hogares. De alguna manera preciosa, aquellos que han abierto sus hogares para que se predique la palabra del Señor, es una bendición maravillosa. Ahora, Betania se encontraba cerca del monte de los Olivos, y eso lo sabemos porque de acuerdo a Marcos capítulo 11 versículo 1, que fue el pasaje que leímos el domingo de Ramos, de la entrada triunfal, que dice que cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos. Entonces Betfagé y Betania estaban cerca de Jerusalén. De hecho, hoy cuando nosotros hemos ido a Jerusalén, vamos por la carretera que va hacia allá, que va a dar al Mar Muerto, esa carretera que pasa por Jericó, y cuando uno va pasando por un pueblecito, los guías le dicen, allá está Betania, y ya le señalan, a 4 kilómetros exactamente de Jerusalén está el pueblecito, bueno, ahora ya una gran ciudad de Betania, cerquita de Jerusalén. ¿Por qué es importante esto? Porque dice que ahí está frente al monte de los Olivos, y esto tiene un significado profético. ¿Por qué razón tiene un significado profético? Pues desde ahí ascendió el Señor a los cielos. El Señor estaba parado en el monte de los Olivos. De hecho, hay un lugar ahí donde hay una iglesia cristiana, y hay una piedra donde hay unas huellas marcadas. A nosotros siempre que vamos nos dicen que esas son las huellas de Jesús. A mí yo no puedo afirmarlo si son o no son. Lo que sí sé es que en ese lugar hay una bendición enorme. En ese sitio donde uno llega y está la piedra esa, la piedra. ¿Por qué razón? Porque dicen que desde ese lugar fue que Jesús ascendió a los cielos, y la Biblia afirma, de acuerdo a Zacarías, en el libro de Zacarías, que ahí mismo el Señor regresará y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el
oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Muy bien. Entonces, cuando el Señor se fue al cielo, se fue del monte de los olivos, de acuerdo a Lucas 24, 50, 51. Dice, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolo, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Muy bien. Ahora bien, Betania. Tenemos como un eco, hermano. Betania. Betania significa en español casa de miseria. Eso significa Betania, casa de miseria. Y la raíz de la palabra hebrea, aná, significa sufrir, doblar, ser oprimido. Ser oprimido. De alguna manera, como estamos hablando de ese paralelismo entre el pasaje que tenemos e Israel, ¿cuánto Israel ha sufrido en los milenios pasados de la historia? ¿Cuánto fueron doblados y oprimidos los judíos? Y hasta el día de hoy siguen sufriendo y siguen teniendo una oposición terrible el pueblo de Israel. Así que el nombre Betania se refiere por un lado al hijo más grande de Israel, porque Jesús es el hijo más grande de Israel, el hijo de Dios. Y no solamente digo el hijo más grande, pero Jesucristo, nadie ha sufrido como nuestro Señor Jesucristo por el mundo entero. La palabra del Señor dice que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. Así lo dice. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él abatido fue, bueno, y etcétera, etcétera. El pasaje bíblico nos habla del gran sufrimiento del Señor. Aleluya. Por el otro lado, el nombre Betania indica ciertamente también la gran miseria y los frecuentes sufrimientos de Israel. Pero escuchen bien, el Mesías, que es el ungido, un día vendrá otra vez y salvará y va a resucitar a su pueblo de la misma manera como lo hizo aquel entonces con Lázaro. Aquí es donde vamos, y ojalá que ustedes estén atentos, porque en esta introducción cualquiera se pudo haber perdido y decir a dónde quiere llegar el pastor. Así como Lázaro muere, y como digo que Lázaro viene siendo una figura profética de Israel, pero el Señor no lo dejó a Lázaro en la tumba. Después de 2 días, a propósito, vino para resucitarlo. Porque dice que se quedó 2 días, se tardó pues 2 días con propósito. Pero entremos, ya vamos a llegar ahí. Lo primero es que cuando ellas, las hermanas de Lázaro, mandan mensaje al Señor, dicen estas palabras: Señor, he aquí el que amas está enfermo. En el Salmo capítulo 22, versículo 24, y en esta parte yo quiero hablar del amor de Dios por Lázaro y el amor de Dios por Israel. El amor de Dios por Lázaro y el amor de Dios por Israel, por el pueblo de Israel. En el Salmo 22, 24 dice: porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Aleluya. Bueno, cuando Lázaro estaba enfermo y estaba afligido, mandaron a buscar al Señor Jesús para que venga y lo sane. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Ahora bien, esa expresión, el que amas,
nos muestra que Lázaro es una figura profética de Israel. ¿Por qué razón? Porque a ningún otro pueblo ha amado Dios de una manera tan inquebrantable e incondicional como al pueblo de Israel. A tal grado que la Biblia le llama que Israel es la niña de los ojos de Jehová. Así se refiere. Y si nos vamos a un pasaje antiguo, ¿se acuerdan ustedes? Cuando venía el pueblo de Israel por el desierto y vino un rey, contrató a Balaán. Balac contrató a Balaán para maldecir al pueblo de Israel. Y dice que Balaán se subió a un monte donde podía ver todo el campamento de Israel. Y este rey le había ofrecido mucho dinero a este profeta para que maldijera a Israel. Y ahí hay unas figuras tremendas proféticas, porque cuando Balaán quería maldecir a Israel, lo que le salían eran puras bendiciones. Puras bendiciones. Y entonces cuando Balac escucha las palabras, le dice: yo no te estoy pagando para que lo bendigas más, si ya está bendito. Así como nosotros ya estamos benditos. Yo te estoy pagando para que lo maldigas. Y volvió aquel: espérate, Leo, quizás cuando hay que cambie la luna o me cambio de posición, ahí tal vez funciona. Y vuelve a hablar, y lo que le salieron de nuevo fueron puras bendiciones. Y le digo: tal vez mañana las cosas cambian. Y cada vez que hablaba le salían bendiciones. Lo que estoy diciendo es, en esta noche, cada vez que a usted lo tratan de maldecir, lo que le vienen son bendiciones. Pero bueno, vamos a hablar claro en esta noche. Nosotros somos la iglesia. Pero la iglesia nada más es una rama injertada en el tronco que se llama Israel. Aleluya. Entonces, de alguna manera, sin que nosotros nos menospreciemos o nos subestimemos, el tronco vale más que la rama. ¿Entendió? Es decir, si no fuera por el tronco, la rama no tuviera vida. Y estoy hablando en esta noche, y así lo dijo mi Señor Jesucristo, que la salvación viene por los judíos. La palabra de Dios viene por los judíos. Jesús mismo era un judío. Y entonces Dios ama a Israel. El que amas. Y usted puede decirme hoy: pastor, ¿Dios sigue amando a Israel de esa manera? Definitivamente que sí. Dios sigue amando a Israel porque el amor de Dios es eterno. El amor de Dios es eterno. Y es un amor inquebrantable que no depende, escuche bien, de lo que Israel haga o no haga. Simplemente Dios lo ama. Desde que Israel era un niño, dice la Biblia, desde que era un muchacho te amé. Dice: y con amor eterno te he amado. Cuando la Biblia dice que los planes que Dios tiene son planes para bien y no para mal, no se refiere para nosotros directamente. Nosotros tomamos ese versículo indirectamente, pero Dios estaba hablando del pueblo de Israel cuando dice: los pensamientos que tengo para ti, oh pueblo mío Israel, son para bien y no para mal. Cuando dice que Él está como poderoso gigante en medio de su pueblo, nosotros lo tomamos para nosotros, pero el versículo era para el pueblo de Israel. Que Dios levantará bandera sobre su pueblo, no está hablando de la iglesia, estaba hablando de Israel. Por supuesto, ahora nosotros venimos, nos apropiamos, porque somos buenos para apropiarnos. Y no solamente apropiarnos, sino que sale aquella arrebato, ¿no? Como que si no fuera suficiente apropiarnos, quiere arrebatar también. Que esa palabra es antibíblica. Los cristianos no arrebatamos. Así que ese canto aquí está prohibido que lo entonen. Bueno, ahora, aunque todo el mundo no ame a Israel, y aunque todo el mundo desprecie a Israel, y créanmelo, que también hay una parte de pseudos cristianos
pseudos pastores que no aman a Israel, que desprecian al pueblo de Israel. Y que ustedes lo ven en las redes sociales, que cuando se dice quién está al lado de Israel, salen un montón de esos animales opinando en contra, maldiciendo al pueblo de Israel, hablándole que es un pueblo genocida, que aquí, que allá, que está matando a los niños palestinos y que aquí, allá no sé qué cuánto. Escúcheme bien, escúcheme bien. Ellos ignoran lo que es la palabra del Señor tal como es. Porque inclusive el mismo Dios en algún momento le dijo a Saúl que fuera y destruyera a todos. ¿A quienes? Los amalecitas. Que matara a todos, incluyendo hasta los mismos animales. Y Saúl no obedeció a Dios, porque la razón es que la raíz de contaminación del mal viene en el corazón de esa gente, de tal manera que nada lo va a cambiar a menos que Jesucristo llegue al corazón de ellos. Si no, seguirán siendo un pueblo malo, asesino, traidor, genocida, todos los que son contrarios a Israel. Bueno, aleluya. Entonces, lo que estoy diciendo es que Dios sigue amando a su pueblo de Israel. El amor de Dios por su pueblo es absolutamente firme. Así lo dije, absolutamente firme. Vea usted cómo lo describe el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 9. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel. Dice que lo ha amado siempre. Lo ha amado siempre. Esto es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Ahora bien, cuando estamos viendo aquí el pasaje de San Juan, con esto de Lázaro, entre Lázaro y Jesús había una cordial unión de amor, y no solamente con Lázaro, sino con sus dos hermanas, con María y con Marta, a tal punto que el Señor había hecho del hogar de ellos su lugar de hospedaje. Allí el Señor comía, allí el Señor dormía. Qué bendición la que tenía esa casa. Y Lázaro era una persona conocida por el Señor Jesús, a tal grado que lo llama por su nombre, contrariamente a los otros milagros que el Señor hace, que no se dice ni el nombre de las personas que fueron beneficiadas con el milagro que el Señor va a hacer por ellas. Pero en este caso de Lázaro se menciona su nombre. Y cuando le mandan el mensaje a Jesús, las hermanas le mandan a decir: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. ¿Están oyendo aquí, hermanos? Bueno, de la misma manera también nosotros como iglesia. Y esta iglesia sí, se ubica y se pone firme. Nosotros no solamente amamos a Israel, nosotros oramos por Israel. Así como el Señor Jesús, nuestro Señor, porque Jesús es nuestro Señor, y Él dice que así como Él lo ha hecho, nosotros también debemos de hacerlo. Él amó a Israel, así que yo amo a Israel. Él oraba por la paz de Jerusalén, yo oro por la paz de Jerusalén, porque Él es nuestro Señor y nuestro ejemplo en todo. Cada vez que usted ore, debe orar y recordarse de Israel. Muy bien, pero el punto está de que cuando el Señor muere en la cruz del Calvario, ¿no creen ustedes que también el Señor murió por los pecados de Israel? Que también murió por los pecados de Israel, y un día Él resucitará a su amado pueblo. Esta es la introducción de esta pequeña serie de 4 o 5 mensajes. Así que estoy dando nada más los puntos de lo que vamos a estar hablando en estos mensajes siguientes. El punto está que la enfermedad de Lázaro, Jesús dijo que la enfermedad de Lázaro era ¿para qué? Para la gloria de Dios,
para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y la enfermedad de Israel también es para lo mismo, para la gloria de Dios y para que el Hijo del Hombre sea glorificado por esa enfermedad del pueblo de Israel. Ahora, yo les digo, y porque aquí dice, en San Juan capítulo 11, versículo 4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y yo en esta noche le mando un mensaje al pueblo de Israel. Todas las enfermedades que ustedes tengan y todos los problemas que tengan no son para muerte, sino para que Dios sea glorificado en su pueblo Israel. El Señor sabía de antemano que su amigo Lázaro moriría. Y el Señor sabía de antemano que el pueblo de Israel iba a morir. Iba a morir. Iba a morir, pero también sabía el Señor que iba a poder resucitar a Lázaro. Y también el Señor sabía que iba a poder resucitar a su pueblo amado, al pueblo de Israel. Y que Dios iba a ser glorificado cuando su pueblo fuera resucitado. Mire, quiero que veamos esto, porque oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. No es para muerte. Y cuando todos pensaban que Israel había desaparecido del mapa, y yo leo muchos comentaristas del siglo XVI, XVII, XVIII, leo a muchos comentaristas de ellos porque, por cierto, fueron uno de los mejores comentaristas de la Biblia. Y habían algunos teólogos, comentaristas de la Biblia, que como Israel prácticamente ya había desaparecido como nación, no había un pueblo que dijera, esta es la nación de Israel. Siempre que ellos interpretaban los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, lo aplicaban a la iglesia. Y desde ahí hasta un servidor en mis primeros años de predicador, yo me recuerdo que más de alguna vez usé la palabra el Israel espiritual, que era producto de los comentarios que yo leía. Porque como yo leía en esos comentarios que venían del siglo XVII, XVIII, que todavía Israel no había regresado a su tierra, y cuando ellos no podían encajar la palabra, interpretar la palabra, así que lo que decían era que todo lo que se hablaba de Israel no se hablaba del Israel físico, sino del Israel espiritual, que era la iglesia. Y yo también usé más de alguna vez esa expresión Israel espiritual, lo cual vino a darnos en los dientes, porque en 1948 Israel regresa a su nación. Israel existe hoy como nación. Aleluya. Así que solamente el Señor sabía, y creo que si Matthew Henry y creo que si estos como Bacon resucitaran de nuevo, dirían, nos equivocamos al haber aplicado estos versículos bíblicos y hablar de un Israel espiritual, porque nunca se estuvo hablando de un Israel espiritual, sino que se estuvo hablando de un Israel literal. Aleluya. Es decir, ahora nosotros cuando vemos a Israel, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que Dios resucita muertos. Dios resucita muertos. Dije que Dios resucita muertos. Que Dios da esperanza donde no hay esperanza. Que cuando Dios ha hablado una palabra, esa palabra se va a cumplir aunque pasen años y aunque se vea todo difícil. Dios va a cumplir lo que Él ha hablado. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Pensemos un momentito en la historia de Israel. Cómo la nación de Israel murió. Cómo en el año 70 de nuestra era, Israel fue desterrado de su tierra. Que no quedara un solo israelita allí. La ciudad de Jerusalén fue destruida totalmente. Le cambiaron hasta el nombre. Le cambiaron el nombre a la tierra. Y los romanos le trabaron el nombre de Palestina.
Usted como cristiano jamás ande hablando que esa tierra se llama Palestina, porque esa tierra no se llama Palestina. Esa tierra se llama Jezreel, la tierra de Canaán, la tierra del pueblo de Dios. Esa es la tierra del pueblo de Dios, no Palestina. Romanos odiaban tanto al pueblo de Israel que le dieron el nombre de los filisteos, Palestina, Filistea, a la tierra que pertenece al pueblo de Dios, porque pensaron ellos que Israel nunca iba a regresar a su tierra, que jamás, que iban a desaparecer, que iban a morir. Pero los israelitas, cada año que pasaba, cuando llegaba el momento, oraban a Dios y decía: el siguiente año estaremos en Jerusalén, el siguiente año adoraremos en Jerusalén. Y pasaba el año, pero no se cumplía. Y luego el siguiente año venían y otra vez oraban: el siguiente año estaremos en Jerusalén. Y pasaron, ¿qué? 100, 200, 300, 500 años, y las nuevas generaciones seguían repitiendo la oración: el siguiente año estaremos en Jerusalén. Hasta que Dios vino y escuchó el clamor de su pueblo afligido y los volvió a su tierra. Aleluya, aleluya. Dice Pablo, hablándole a los romanos, en el capítulo 11, versículo 1 y 2: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y dice Pablo: en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Versículo 4. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, dice Pablo, ha quedado un remanente escogido por gracia. De ninguna manera. Aunque los teólogos cristianos se han equivocado y han malinterpretado, porque no veían el cumplimiento de la palabra dada por los profetas, así que le dieron el lugar de Israel a la iglesia. Pero la iglesia no es Israel. Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Aleluya. Bien es verdad que Israel fue puesto por Dios a un lado, aparte, para que nosotros los gentiles, los de las naciones, pudiéramos tener la gran oportunidad de ser salvos y ser también ahora pueblo de Dios. Ahora quiero que escuchen esto, porque me parece que hay una imagen profética. Le he dado muchas vueltas a este pasaje y apenas estoy tocándolo por arriba, pero me parece que hay una imagen profética de esto en Juan 11, 14 y 15, cuando el Señor dice: entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Aquí hay una parte bien importante, cuando dice que el Señor se quedó 2 días a propósito. 2 días a propósito. El Señor retardó a propósito su llegada a la casa de Lázaro. A la casa de Lázaro. Porque en ese momento María y Marta están siendo una figura de la iglesia, para que ellas creyeran, para que creyeran, tal como lo está diciendo el pasaje. Ahora bien, aquí sí, ya, por favor, despabilense, porque lo que viene ahorita es grueso, ¿ok?
Porque el Señor prorrogó 2 días su llegada. En el versículo, me parece, 11 y 12, dicho esto, dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar, del sueño. 2 días dice que el Señor retardó su llegada. ¿Cuánto ha pasado desde que el Señor vino por primera vez a la tierra? 2000 años. Y de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, un año profético son 1000 años. Un día profético son 1000 años. Así que quiero que escuchen hoy, porque si no lo escuchan hoy, no lo escucharán nunca. Pero la palabra del Señor fue tan fiel y verdadera que exactamente 2 días fueron los que el Señor tardó para que viniera a resucitar a su pueblo Israel. Parece que no lo han entendido todavía. Porque usted dirá, bueno, porque cuando el Señor llega más adelante, dice que había pasado ya 4 días. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días que Lázaro ya estaba en el sepulcro. 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Usted vaya a cualquier libro de historia y le dice que la historia de Israel lleva exactamente 4000 años. Desde que surge como nación lleva 4000 años, es decir, 4 días. 4 días. Por eso que no les predico de esta manera, porque si no entienden lo pequeño, estos se quedan en la luna. 4 días. Pero desde su primera venida, el Señor, a sabiendas que Israel estaba como enfermo. Porque estamos hablando que Lázaro es una figura de Israel. Cuando el Señor vino en su primera venida, inclusive el Señor lloró sobre Jerusalén al ver el estado en que estaba su pueblo amado, y que le dijo que no había conocido el día de su visitación, que cuántas veces había querido cobijarlos como la gallina recoge a sus polluelos. Israel no había querido. Es decir, desde que el Señor vino en su primera venida, sabía que Israel estaba como enfermo. ¿Y que iba a qué? A morir. El Señor lo sabía. Y a propósito, el Señor retrasó 2 días. 2 días. Israel muere, Israel murió. Y por cientos de años Israel estuvo muerto, desaparecido entre las naciones, muerto entre las naciones. El último intento terrible de Satanás para hacer desaparecer a la nación fue Hitler, que mató a 6 millones de judíos. Objetivo: hacer desaparecer la nación. Pero cuando la noche es más oscura, es cuando el día se aproxima. Y cuando Israel pasaba por el momento más difícil de persecución por los nazis, es cuando las Naciones Unidas estaban prácticamente listas para dar la gran determinación que Israel podía empezar a regresar a su tierra amada. Aleluya. Bueno, pastor, a ver, quiero entender esto. Sí. Israel ya resucitó, no del todo. No del todo. Lo que tenemos ahorita es, como quien dice, es indicios de una higuera que empieza a reverdecer. Recordémonos que la higuera es Israel. Entonces, ¿cuándo es que Israel va a resucitar? De manera total, cuando Cristo lo visite por segunda vez. Cuando Cristo lo visite por segunda vez. ¿Y cuándo va a ser eso?
cuando Israel esté acorralado por las fuerzas del anticristo. Los chinos que tomarán parte. Ojalá mi presidente el salvadoreño escuche lo que estoy diciendo y no se haga amigo de los chinos, porque esos bandidos son del diablo. Dice que vendrán contra Israel rusos y chinos, y nuestro presidente salvadoreño es amigo de los rusos y de los chinos. Aleluya. Y lo vamos a decir en esta noche. Aquí es donde uno va viendo hacia qué lado uno se va haciendo. Porque la única nación que apoya y respalda al pueblo de Israel no son los chinos ni son los rusos, es Estados Unidos de Norteamérica. Cuando hablamos de socialismo, comunismo, estamos hablando de algo que pertenece al mal. Al mal. Aleluya. Entonces Israel va a estar acorralado. Pero tal como lo dice el Salmo 22, Israel clamará a Dios y Dios le va a oír. Y Dios vendrá a auxiliarlo. El Mesías vendrá. ¿Y cuál va a ser su sorpresa? Que cuando el Mesías aparezca, el que viene en las nubes juntamente con su iglesia, que regresa de las bodas del Cordero, es Jesucristo, el Hijo de Dios, el testigo fiel y verdadero, el Alfa y la Omega, vienen de nuevo a la tierra. Aleluya. Y entonces se escuchará la palabra: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Y el Israel, el Lázaro muerto, resucitará de nuevo. ¿Me están oyendo? ¿Me están oyendo? Hay algunas verdades que a usted no le gusta, como la que acabo de decir, que los rusos son malos y que los chinos son malos. Y yo no entiendo cómo hay cristianos a favor de los rusos y hay cristianos a favor de los chinos. No estoy hablando del pueblo en sí, estoy hablando del sistema. Del sistema. Una vez vino un narcotraficante que yo conocía, que andaba haciendo cosas chuecas, y me dijo: pastor, ¿puedo diezmar en su iglesia? Le dije: diezme en cualquiera, pero no en esta. Me dijo: pero son miles. No me interesan sus miles si es dinero sucio. Así que a mí, si yo fuera presidente salvadoreño, no me importa lo que los rusos me ofrecieran o que los chinos me ofrecieran. Le dijeran: no, prefiero que estemos aquí en las necesidades que tengamos, pero no recibir dinero de una nación que la Biblia marca y enseña que son contrarios al pueblo de Dios y al Dios mismo. Aleluya. 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 Yo no soy político, solamente enseño las verdades bíblicas. Las verdades bíblicas que nadie quizás se atreve a decirlas, pero que yo sí me atrevo a decirlas. Aleluya. Solamente sabemos los que estamos en la dirección vertical y los que están en la dirección horizontal. Yo no estoy en la dirección horizontal. Yo estoy a favor de Dios y a favor de su pueblo. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Yo creo que el Señor está cerca. ¿Por qué el Señor está cerca? Porque cuando el Señor llega a la casa, habían pasado ya cuatro días. Y cuando nosotros leemos la historia de Israel, se habla que Israel ha tenido 4 días de historia, 4,000 años. Y a los 4 días el Señor llegó a resucitar a Lázaro. Eso quiere decir que el Señor está cerca para venir a resucitar a su Lázaro espiritual que se llama Israel. Y no me estoy refiriendo al eclipse del otro lunes, que yo sé que la gente está espantada, está sorprendida. Alguien inclusive me vino a preguntar si cuando el Señor murió en la cruz, esas 3 horas de oscuridad tuvo que ver con un fenómeno cósmico. Claro que sí. La historia no se equivoca y sí hubo un fenómeno cósmico. Pero ¿cuál era el asunto? Que un fenómeno cósmico, como un eclipse total, no dura más que 4 o 5 minutos. Y ahí duró 3 horas, porque fue algo extra natural.
algo sobrenatural por 3 horas. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar el próximo lunes? No me tiene preocupado. Pero si llegara a pasar, tampoco me preocupa. ¿Entendió? Porque las señales que vamos a empezar a ver muy pronto, simplemente vamos a irnos a la Biblia y nos daremos cuenta que todo lo que está pasando y sucediendo, ya Dios nos los había advertido en su santa y bendita palabra. ¿Quiere ponerse de pie en esta noche? Aleluya. Así que, amado Dios, te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento para que cuando vayamos viendo este paralelismo, Señor, entre Israel y la resurrección de Lázaro, vamos a sacar verdades, lecciones aplicables a nuestras vidas, Señor. Porque tu venida está cerca. Tu venida está cerca, Señor. Y que tu pueblo pueda estar despierto, Señor, como un atalaya, orando y velando, para que cuando ese día llegue, no nos encuentre adormitados, mucho menos dormidos, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Guíanos por la senda de la paz y la verdad, en el nombre maravilloso de Jesús. Y decimos todos un amén fuerte.